¿Qué tal? Video tutorial número 24 del curso de Visual C# 2012, en el que seguimos analizando los tipos valor y lo hacemos, como dijimos en el anterior, viendo un ejemplo práctico de creación y uso de un tipo estructura. Lo vamos a hacer usando el ejemplo práctico del videotutorial dedicado a las enumeraciones, otro tipo valor como ya sabemos. Dentro del proyecto abrimos el archivo llamado fecha.cs y dentro del namespace enumeraciones y estructuras vamos a modificar aquí donde pone class fecha. Vamos a utilizar una estructura. Ya sabemos cómo crear estructuras, así que añadimos la palabra clave struct y el nombre que queremos darle, fecha en este caso. Esta estructura, para empezar, va a contener tres campos privados. Al primero de ellos vamos a llamarle an de año. Lo cierto es que yo, desde luego, y creo que es una buena norma en nombres de, sean funciones, métodos, variables, nunca utilizar los caracteres específicos de el idioma castellano, tanto nombres con tildes como ñes, así que en lugar de poner año, que nos podría dar problemas en algunas ocasiones, vamos a llamarle an. Como decía, va a tener tres variables privadas, una an que hace referencia al año y va a ser de tipo integer. Una segunda, las voy a poner y ya las vamos viendo, una segunda llamada mes y de tipo mes, que recuerda que es la enumeración que creamos en el ejercicio anterior cuando trabajamos con enumeraciones, y uno tercero llamado día, también sin la tilde, y que también es un tipo int. Aquí vemos la estructura de momento y las tres variables, como podemos ver, los tres campos, como debe llamársele, como ya sabemos, son privados. Empezamos a ver ahora en su aplicación práctica lo que aprendimos en la teoría de las estructuras. Ya sabemos que una estructura tiene siempre un constructor por defecto que es generado por el compilador. En este caso, por lo tanto, existe el constructor por defecto para fecha. Lo primero que tendríamos que plantearnos es de qué modo va a configurar ese constructor por defecto los campos privados que acabamos de crear ahora. Ya sabemos que en esto, igual que ocurre con las clases, el constructor va a configurar los valores. Este es un integer y por lo tanto lo configurará a 0. El mes lo configurará también a 0, que recuerda, tal como está, significaría el mes de enero. Y el valor día también lo configurará a 0. Tanto el valor de año como el valor de día no son correctos. No existe ningún año 0 ni existe ningún día 0. Todos los meses empiezan por el día 1 y tampoco existe ese año 0. Por tanto, tenemos que encontrar algún modo de solucionar este problema. Lo primero, a nivel general, ¿cómo podríamos solucionarlo? Esto, poco que hayas trabajado con programación, pues es muy sencillo. Simplemente implementar un sistema para que aquí el valor que tenga an, que como ya sabemos es 0, pues vamos a ponerle un valor genérico para que, recuerda que estamos diciendo cómo queremos que se inicialice cuando no podemos crear un constructor por defecto, porque recuerda que siempre se usa el que crea la propia estructura. Pues simplemente podemos implementar para que se modifique y el valor, por ejemplo, aumentarlo en 2000. Por tanto, el valor que en cada caso tuviera, aquí es 0, o cualquier otro valor, lo aumentaría en 2000. Y con el día podemos hacer exactamente algo muy parecido. El valor que tiene es 0, pues lo queremos iniciar en 1, le añadimos a ese valor un 1 y ya está solucionado. Esto a nivel general, pero ¿cómo lo hacemos ahora con este constructor en concreto? Ya que no podemos modificar, sobreescribir el constructor por defecto, lo que podemos hacer es definir un constructor no por defecto que va a permitir que los usuarios explícitamente inicialicen los campos en una estructura que tenga sentido. Así que el camino para poder solucionar este tema es añadir aquí, dentro de nuestra estructura, un constructor no por defecto. Vamos a empezar por añadirlo
y después lo explicamos, aunque creo que también tiene que ser sencillo de entender. Este constructor, como podemos ver, toma tres parámetros. Uno primero, al que llamamos SSA, de siglos años, porque es un modo de poder añadir los siglos. Uno segundo de tipo mes, al que llamamos y otro tercero que es un integer, al que llamamos dd. Como vemos, el tipo es exactamente el mismo que indicamos aquí en los tres campos. Aquí ponemos 1900 o pon 2000 o pon el siglo que quieras. Para comenzar vamos a ponerlo así. Lo que queremos es que este constructor pueda sustituir al constructor por defecto, que podamos mostrar datos distintos de los 000 que se le dan por defecto a ese constructor, pero que sin embargo que no entre en contradicción con él. Por eso aquí, dentro de este constructor no por defecto, lo que hacemos es indicar para cada uno de los tres campos, para años, mes y día, que le dé un valor que lo va a hacer igual al constructor por defecto. Como vemos aquí, le restamos 2000, con lo cual el año que nos aparecerá por defecto es el 2000. Ahora veremos cómo crear el string para que nos lo muestre. El mes lo dejamos, ya que de este modo se mostrará enero, ya sabemos que es el mes 0, y en día hacemos lo mismo para que se muestre 1. De este modo vamos a conseguir, sin que dé problemas con el constructor por defecto, que nos muestre como fecha por defecto 1 de enero del 2000. Para ello vamos a tener que crear ahora otro método que modifica el método toString del que ya hablamos. Así que vamos a añadir un método toString dentro de la estructura fecha después del constructor. Este método, que no toma argumentos y devuelve, aquí es donde se devuelve el string que represente la fecha que queremos que se muestre. Pues aquí, como vemos, indicamos el día más 1 y aquí el año de nuevo. Bueno, ya digo que también podría funcionar de este modo. Vamos a poner el 2000, pero podrías poner el año que quisieras. Aquí, por lo tanto, lo que tenemos es un sistema que reconvierte el formato para que aparezca como fecha 1 de enero del 2000, y ya vemos cómo este método nos devuelve la fecha. Este método, en general, todo lo que acabamos de escribir ahora puede parecer un poco tricky, porque por un lado estamos trabajando con estructuras que tienen esa condición, que ya vimos y explicamos por qué, de que el constructor por defecto siempre se crea, no como ocurre con las clases. Y ahora aquí también este string, método toString que estamos poniendo, que es diferente de los métodos que hemos utilizado hasta ahora, porque aquí lo que estamos haciendo es llevando a cabo una sobreescritura de método, un tema muy importante pero que aún no hemos visto en el curso. Lo que sí ya sabemos es que todas las estructuras y las clases que definamos automáticamente van a tener un método toString. El método ya es creado por la propia clase o la propia estructura, y es independiente si lo vamos a utilizar o vamos a dejar de utilizarlo. Se crea siempre automáticamente. El comportamiento por defecto que tiene es convertir los datos que contenga una variable en un string que represente a esos datos. En bastantes ocasiones, este comportamiento por defecto es el que queremos, es comprensible, pero en otras no lo es. Por ejemplo, en esto que estamos haciendo ahora, si utilizamos el método por defecto toString, lo que nos aparecería simplemente sería el nombre del namespace, enums y estructuras punto, y el nombre de la estructura, fecha. Eso es lo que nos devolvería el método toString por defecto. Desde luego no es lo que queremos. Por eso llevamos a cabo lo que se llama una sobreescritura de método. Si has trabajado antes con otros lenguajes orientados a objetos, ya tendrás idea de lo que es. Si no, no te preocupes, porque lo veremos en detalle en el curso, pero de momento aquí necesitamos usarlo para que funcione, y observa cómo utilizamos la palabra clave override, con lo cual esto nos permite sobreescribir, yo creo que es la mejor traducción que se puede hacer de este término, un método ya existente, en este caso creado por defecto por la propia estructura. Y como vemos, lo que hacemos es utilizar el método format de string,
que nos permite darle un formato a los datos, opera de un modo que tiene similitudes con el de Console by Light, tantas veces usado, pero en lugar de mostrar datos en la consola, lo que hace es devolver el resultado formateado como un string, que es este que aquí tenemos y que es justo lo que después nos devuelve el método sobrescrito. Es aquí donde convertimos para que aparezca realmente el resultado que nosotros queremos. Aquí indicamos día más 1, podríamos poner lo que quisiéramos siempre y cuando modificáramos también aquí, recuérdalo, dentro del constructor no por defecto que usamos. Aquí ponemos día más 1, por eso aquí aparece dd-1. Mes lo dejamos, con lo cual será enero, que ya sabemos que es 0, lo vimos cuando creamos la enumeración, y an más 2000, por eso justo aquí ponemos menos 2000. Observa como aquí al final todos estos datos son 000. Sin embargo, el resultado que realmente tendremos es, como ya decía, algo así como un truco para conseguir que funcione con el constructor por defecto y nos devuelva 1 de enero de 2000. Y lo vamos a probar modificando el archivo program cs. Aquí tenemos el código que utilizamos con la enumeración. Vamos a comentarlo para que no se pierda, pero ahora no lo queremos, así que comentamos estas 4 líneas de código. Estas 4 líneas exactamente, y ahora debajo escribimos lo que queremos que haga ahora para comprobar el uso del string. Y vamos a añadir ahora estas 2 líneas. En la primera de las líneas, como ves, creamos una variable de tipo fecha y creamos una nueva instancia de la estructura fecha. Y a continuación lo que indicamos es que nos muestre en pantalla el contenido que tenga esa variable. Con lo que hemos hecho hasta ahora, esto tiene que devolvernos el valor que tiene fecha por defecto, que es justo lo que hemos indicado aquí, es el que tiene que aparecer como esto. En el momento en el que utilizamos la palabra clave new, inmediatamente ya el procesador, el compilador, comprueba que hay 2 constructos distintos, pero aquí, como vemos, pasamos el constructor que no tiene ningún parámetro, por tanto el constructor por defecto. Si no hubiéramos llevado a cabo aquí este cambio, tendría que mostrar 000, pero gracias al uso del método toString que contiene, haremos que se nos muestre el resultado que aquí vemos, que ya digo que es 1 de enero del 2000. Vamos a probarlo. Pulsamos en Start Without Debugging y aquí se nos abre y observa cómo aparecen los valores por defecto que indicamos, 1 de enero de 2000. Pero veamos cómo también podemos usar el otro constructor que nos permite pasarle a nuestra estructura los datos que queramos. Así que volvemos de nuevo al método hacer trabajo y vamos a añadir 2 nuevas declaraciones que son muy similares a las de arriba, pero ahora usamos el otro constructor, el constructor al que le pasamos parámetros, y como vemos le pasamos como año 2014. Bueno, puse la fecha de ayer, que fue cuando estuve preparando esta práctica, así que de este modo vemos como ahora los datos que se nos van a pasar son los que le indicamos aquí como parámetros, y aquí vemos también cómo es posible crear constructors no por defecto y inicializarlos con los valores que queramos, no solo los valores por defecto como hicimos antes. Vamos a probarlo y ya viéndolo aquí ya tienes que ver lo que va a mostrar. Siguen estando estas 2 primeras declaraciones, con lo cual mostrará los datos por defecto para empezar, y justo debajo tienen que aparecer los datos del constructor con parámetros. Lo vemos de nuevo, pulsamos en Start Without Debugging y aquí podemos ver ahora cómo aparecen los 2 datos usando cada uno de los 2 constructores de nuestra estructura. Seguimos adelante
con la práctica y vamos a ver cómo se pueden llevar a cabo copias de variables estructura. Decir que es posible, está permitido inicializar o asignar una variable estructura a otra variable estructura, pero solo si la variable estructura que se encuentra a la derecha, en este caso estamos utilizando ahora, está inicializada completamente. Si todos sus campos están poblados con datos válidos y no con los valores indefinidos que crea el constructor por defecto. Aquí, como lo vemos, está inicializado con valores y por lo tanto podemos asignarlo a una nueva variable estructura. Si intentáramos hacer una copia de una variable estructura que no tuviera inicializados todos sus campos, tendríamos un error en tiempo de compilación. Cuando copiamos una variable estructura, cada campo que se va a encontrar ahora en el lado izquierdo es configurado directamente del correspondiente campo en el lado derecho. También observa cómo al estar utilizando estructuras se van a encontrar todos los datos en el stack. Esta es la diferencia respecto a la copia de clases que ya hemos visto, que como sabemos en ese caso, si esto fueran clases, tanto ahora como copia, terminarían referenciando el mismo objeto que se encontraba en el heap, y en el stack lo que estaría sería esa referencia, ya lo sabemos. Vamos a terminar este video tutorial y el trabajo con estructuras viendo justo, comparando el comportamiento de una estructura y de una clase. Volvemos a nuestro proyecto y dentro del namespace en nums y estructuras vamos a añadir un nuevo método. Se trata de un método muy sencillo que lo que hace es ir avanzando el mes en 1 y con un condicional. Si se llega a diciembre, cuando se pasa a diciembre más 1, pues entonces se vuelve a enero y se aumenta el valor de año de an en 1. Ahora volvemos al archivo program cs y dentro del método hacer trabajo vamos a empezar por comentar las dos primeras de las que están funcionando de momento, declaraciones, que son las que muestran la fecha por defecto. Y empezamos por añadir estas dos nuevas declaraciones que lo que hacen es lo que decíamos ahora, crear una copia de la variable llamada fecha recordar, a la que llamamos fecha recordar copia, y la imprime en pantalla, imprime el valor que tenga en pantalla. Que ya sabemos que tiene que ser exactamente el mismo que el que tiene fecha recordar, y que esta variable fecha recordar tiene que tener todos sus campos inicializados como así es, así que el valor va a ser exactamente el mismo en los dos. Y ahora añadimos estas otras tres declaraciones que lo que hacen, como puedes ver, es empezar por llamar al método avanzames en fecha recordar y a continuación volver a mostrar en pantalla los valores que ahora tienen tanto fecha recordar como fecha recordar copia. Lo que va a demostrar este código es que al tratarse de dos estructuras, lo que va a ocurrir es que están en el stack y por lo tanto cada una de ellas va a tener un valor distinto, porque no son referencias a un valor en el heap, sino que son directamente valores en el stack. Así que al haber cambiado aquí con avanzames el valor que tiene fecha recordar, no significa que haya cambiado el valor que tiene fecha recordar copia, que es independiente. Si pulsamos en Start Without Debugging, aquí puedes ver la salida. La primera, el valor que tiene fecha recordar en un principio, 11 de septiembre 2014. La segunda, la copia, el mismo, 11 de septiembre 2014. Ahora aquí el nuevo valor de fecha recordar, que pasa a ser 11 de octubre del 2014, al ser mes más 1. Sin embargo, observa cómo el valor de la copia sigue siendo 11 de septiembre de 2014. Creo que debe de dejar todo esto más que claro.
Para poder mostrar la diferencia, lo podemos hacer de un modo muy sencillo. Simplemente yendo a fecha CS, vamos a cambiar aquí donde pone struct fecha y vamos a poner class fecha. Si volvemos a hacer ahora un start without debugging, observa ahora que nos devuelve, los primeros son iguales, pero ahora aquí el valor de copia sigue siendo 11 de octubre de 2014, el mismo que el que tiene ahora fecha recordar. Estamos trabajando con clases y por tanto con referencias a un valor que se encuentra en el GEP. Al haber cambiado ese valor en el GEP, que es lo que hacemos mediante el uso del método avanzables, cambia también en la copia. En fin, esto ya lo sabemos porque lo vimos, pero en un caso práctico vemos la diferencia en el funcionamiento de clases y estructuras. Pues nada más, ya hemos visto cómo crear y usar enumeraciones y estructuras. También hemos aprendido las similitudes y las diferencias entre una estructura y una clase, y también cómo definir constructores para iniciar los campos en una estructura, y también cómo sobreescribir, aunque ya dijimos que el overriding lo veremos más en detalle en su momento, métodos como el método toString. Así que dejamos aquí el tema de las estructuras. Nada más por hoy, os hablo Jesús Conde, nos vemos.